Muy bien, ¿cómo les va, hermanos? ¿Estamos bendecidos? ¿Quién vive? Muy bien, chequeando. Vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido que busquen dos pasajes, lo tengan listos, solamente para que cuando yo vaya allí, ustedes ya los tengan preparados. En Marcos capítulo 4, vamos a estarnos basando más que todo en Marcos capítulo 4 y Marcos capítulo 6. Marcos 4 del 35 al 41 y después voy a tocar un poquito de Marcos 6. ¿Les parece? Muy bien, ténganlo ahí en su Biblia y vamos a ir al Señor en oración. ¿Les parece? Vamos a orar y vamos a presentar este tiempo delante de su presencia. Padre, venimos delante de ti, delante de tu palabra, para que seas tú el que nos hables. Señor, estamos viviendo en días de turbulencia, días difíciles, y queremos, Señor, el consuelo de tu palabra. Queremos, Señor, de que tú nos hables al corazón y de que esta palabra, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, pueda tocarnos a cada uno de nosotros. Señor, usa tu palabra. Señor, limpia nuestros corazones, perdona nuestra maldad, perdona nuestro pecado, Señor, y permite que nuestro espíritu esté atento a tu voz. No a la voz de un predicador, a la voz de tu espíritu. Y te rogamos, Señor, de que tú me des palabras para yo poder decir exactamente lo que tú quieres que yo diga. En el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, hermano, estuve mirando una carta de un hermano muy conocido que lo puso en internet y me llamó poderosamente la atención. Mire, yo se lo voy a leer, es breve, pero él dijo esto. Dice, mientras volví a casa desde el trabajo, cuenta él, dice que una tarde tranquila e iluminada por el sol de 80 grados Fahrenheit en Chicago, mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Contesté de todos modos y dice que dijo, ¿es usted, señor? No voy a decir el nombre. Sí, soy el doctor fulano. Sí, está bien. Dice el doctor, parece que usted está conduciendo, ¿verdad? ¿Puede detenerse a un lado de la carretera para que podamos hablar? ¿Seguro? Claro que sí. Dice él, me detuve y dice, yo solamente recuerdo de aquel momento una retahíla de frases que el doctor me dijo. Su endoscopía de rutina, un tumor en el esófago, biopsia y canceroso. Espere, doctor, ¿estaba usted diciendo de que tengo cáncer de esófago? Sí. Fulano, prepárate para despejar tu calendario. Tendrás un montón de citas. Y dice, el primero se lo dije a mis 4 hijos adultos y eso fue brutal. Mi hija, la mayor, madre con 4 hijos, me tomó de las manos, me miró a los ojos y lloró. Un amigo que había sobrevivido al cáncer de colon en fase 4 me dijo, hagas lo que hagas, no lo busques en Google. Yo no lo necesitaba. Podía escuchar el miedo en las voces de las personas, especialmente la de mi hijo mayor, un médico de urgencias, que más tarde me dijo
que sabía demasiado sobre la tasa de supervivencia de 5 años de cáncer de esófago. Y dice él, el pueblo de Dios conocía del sufrimiento, pero nunca me imaginé que mi vida también tambalearía en medio de la angustia. Me sorprendió esta historia de él porque creo que es la historia de muchos, ¿verdad? Tal vez no por un cáncer, pero tal vez por una situación que está carcomiendo su vida. Fíjense, en Marcos capítulo 4, en el verso 35, dice la palabra que después de enseñarle a sus discípulos acerca del reino, Jesús toma a sus discípulos y lo guía hacia un viaje corto. Note esta porción porque es muy, muy interesante. Las pruebas realmente nunca son cómodas, pero son necesarias. Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y esa frase, pasemos al otro lado, involucra la prueba que iba a venir en la vida de los discípulos. Y es la misma prueba que tú y yo vamos a experimentar o hemos experimentado ya. Jesús invitó a sus discípulos a unirse a él en una barca para viajar en el mar al otro lado. Y esta frase, al otro lado. Y al otro lado puede significar el cambio de una buena salud, como en el caso de este hermano, a una enfermedad. Entra el miedo, entra el terror, voy a morir. Puede ser que el otro lado signifique para su vida el cambio de la luna de miel a la luna de hiel, ¿verdad? Donde se dio cuenta de que la persona con la que se casó no es la misma que usted pensaba. El otro lado puede significar su estado migratorio, ahora que se está oyendo con todo esto y surge el temor. Ahora, en este pasaje que estamos tocando, no podemos olvidar el contexto en que sucede este evento. Recuerde que Jesús, si vamos unos versículos atrás, Jesús le estaba enseñando acerca del reino de Dios y le estaba enseñando teoría acerca del reino, acerca de la fe, ciertamente. Pero las lecciones teóricas o teológicas nunca se aprenden hasta que bajan de la mente al corazón. Las lecciones teóricas nunca se aprenden hasta que se viven. Porque es curioso, ¿por qué este evento justamente después que Jesús está enseñándole a los discípulos? Ahora, este pasaje y el otro que le dije que vamos a tocar, vemos cómo Jesús enseña, no solamente la teoría, enseña la práctica. Pero vamos a ver cómo lo hace. Hay muchos detalles aquí muy interesantes, así que vamos a ir poco a poco. Jesús había estado enseñando todo el día. Y estaba enseñando a las multitudes, predicando de su gran sermón. Ahora, vean lo que dice el versículo 33. Con muchas parábolas como estas, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Le dieron información privilegiada.
A partir del versículo 35 le dice a sus discípulos, fíjese, ve el verso 35, dice, aquel día cuando llegó la noche, note estos detalles que el narrador nos está hablando aquí en Marcos, note estos detalles de tiempo, de lugar, ok. En aquel día cuando llegó la noche, dijo, pasemos al otro lado. Note. Ahora, por Mateo capítulo 8 sabemos esto. El versículo 23 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Marcos 4:36, un poquito más adelante, dice, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y también con él otras barcas. Vea que Jesús lo invita a ellos a pasar al otro lado. Y aquí los discípulos están completamente en el centro de la voluntad de Dios. Jesús le dice, súbanse a la barca. Ellos se subieron a la barca. Pero noten, hay un detalle en este pasaje. Aquí hay muchos detalles que son muy importantes. Jesús también se subió a la barca. Y la vida no puede ser mejor para nosotros cuando sabemos que Jesús está en mi barca, ¿verdad? Que Jesús me dijo, voy a estar contigo. Y qué lindo es saber que estamos viviendo en esta vida y que estamos atravesando esta vida con Jesús como pasajero. Amén. Los discípulos estaban en el mismísimo centro de la voluntad de Dios. Sin embargo, Marcos capítulo 4, verso 37, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba, es decir, se estaba hundiendo. Por el relato de Mateo 8:24 dice, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Las olas rompían sobre la barca, de modo que su barca estaba prácticamente llena. Y yo no sé si usted se siente que las pruebas que vienen a su vida, inclusive cuando usted está en el centro de la voluntad de Dios, siente como que su barca se ha llenado y como que está a punto de hundirse. ¿Cuántos de los que están aquí están experimentando experiencias donde ven la barca de su vida a punto de hundirse? Esta historia es muy ilustrativa. Hermano, tomemos en cuenta de que los discípulos eran pescadores profesionales, no eran unos inexpertos. Ellos saben cómo mantener una barca a flote. Ellos saben cómo manejar a diferentes tormentas. Entonces, cuando usted ve que estos pescadores profesionales se llenan de miedo, puede decir que verdaderamente lo que ellos estaban experimentando era un problema muy grande y muy serio. Y así, en esta historia, usted ve cómo los protagonistas están atrapados en medio de la tormenta, pero en el mismo centro de la voluntad de Dios. Qué curioso, ¿eh? Pero Señor, tú nos dijiste que subiéramos a la barca. Tú nos dijiste, pasemos al otro lado. Tú nos prometiste eso. Hay algo que tenemos que entender, hermano. En la voluntad de Dios también llueve. En la voluntad de Dios hay tormentas y a veces que son despiadadas, que descienden sobre ti, situaciones que se van a presentar en tu vida, que pareciera que te van a ahogar, que van a destruir tu barca y tu vida.
La barca se le estaba llenando. El viento soplaba con tal velocidad que amenazaba con hundirlos. Hermano, ¿alguno de ustedes está en una situación así en estos momentos? Las pruebas, hermanos, realmente son circunstancias inesperadas, porque yo estoy seguro que cuando ellos se subieron a esa barca, ellos no podían predecir que eso iba a suceder, especialmente con personas profesionales que pueden mirar el tiempo y decir, bueno, más o menos parece que no es bueno para salir a la navegación. Pero lo que nosotros notamos en esta historia es que esto fue un mal tiempo de pronto, no lo esperaban que iba a venir. Es decir, que fue una circunstancia completamente inesperada. Y hermano, aquí no estamos hablando de un dolor de cabeza, de un dolor de muela. Estamos hablando de una situación donde inclusive su vida estaba en juego. Donde ellos sabían si lo iban a hacer o no lo iban a hacer. Hermanos, Dios siempre diseña tormentas con un propósito. Y las tormentas no son agradables. Las pruebas no son agradables. Estoy usando la tormenta como una ilustración de las pruebas. No son cómodas. No, verdaderamente que no. Pero siempre vienen con un propósito detrás. Vamos a entrar un poquito más en el pasaje. ¿Qué le parece? Tenemos aquí la barca que se le está hundiendo casi, ¿no? Pero note algo aquí, hermano. Las pruebas sacuden nuestras vidas con el propósito de fortalecer nuestra fe. Pero vea en esta historia de Marcos 4 y compárala con Marcos 6. Fíjense, algo interesantísimo acá es que un evento parecido al que sucedió en Marcos 4 sucede en Marcos 6. Muy parecido. Vea, yo le voy a leer la parte que dice Marcos 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir a Betsaida, en la otra ribera, al otro lado, en tanto que él despedía a la multitud. Fíjese, es una situación similar con algunas variantes en esta otra narrativa. Dice, y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar, y al venir la noche, la barca en medio del mar, y él solo en tierra. Note, vea estos detalles de la otra narración de Marcos capítulo 6. Note cómo Jesús prepara las circunstancias. ¿Es Jesús el creador? ¿Sí o no? Él no creó todo. Él no creó el día y creó la noche. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Él es el dueño de la creación. Ahora, ese dueño de la creación empieza a pintar un cuadro, el cuadro de la prueba, y empieza a pintar ciertos elementos del paisaje. Empieza a incluir en esta experiencia ciertos detalles. Oiga lo que él hace. Él espera que se haga de noche. Note, porque dice que él se quedó en el otro lado y se puso a orar. Y dice el relato de Marcos 6 que él fue la primera vigilia de la noche. La primera vigilia de la noche es como las 3 de la mañana. Ahora, y cuando él despide a los discípulos, cuando despide a la multitud y él se va a orar, se cree que fue alrededor de las 6 de la tarde. Jesús se tarda a lo menos 9 horas en ir a donde están los discípulos. Los discípulos lo manda adelante. Note, estos detalles no son mera curiosidad. Jesús se demora, entre comillas, unas 9 horas aproximadamente y los deja en el medio
del mar. Dice que espera, porque el relato de Marcos dice que cuando estaban como al medio del mar. Y después, otro elemento que se ve aquí es el viento que venía en sentido contrario. La noche, el lugar, el viento contrario. ¿Quién era el que estaba moviendo el viento? ¿No era Jesús desde la orilla? ¿Quién es el que dejó que se esperara que llegara la noche? ¿No es Jesús que hizo el día y la noche? ¿Se está dando cuenta cómo Jesús prepara la situación? Es emocionante. Y en ambos pasajes hay curiosidades. La primera aquí, hermano, es que en ambos lugares hay viento. Y vientos que los cuales los discípulos no tenían control. Note, en ambos pasajes hay olas que suben y que bajan. Y en ambos pasajes hay una agitación del agua que ellos no podían controlar. Y en ambos pasajes hay vientos que eran contrarios. Ellos querían ir en una dirección y como que el viento lo empujaba en la dirección contraria. No olvidemos de que esto es un laboratorio. No olvidemos de que esta situación fue orquestada por Jesús para producir no solamente conocimiento o mucha teología en la mente, sino producir otra palabra que empieza con C, no solamente conocimiento, sino carácter. Carácter, porque hay muchas personas que son entrenadas en el conocimiento, pero no en el carácter. Y Jesús quería ambas cosas. Vean cómo ellos están frustrados con ese viento que le venía delante. Y ciertamente esas barcas tenían un timón. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene el viento que te está empujando hacia atrás y tú dices, pero yo estoy tratando de echarle ganas y voy hacia adelante, pero es como si doy un paso adelante y 3 atrás, como que no avanzo, como que yo trato por todos los medios y no puedo. Y sabe una de las cosas, cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, ¿sabe a veces lo que más molesta? ¿Saben qué cosa es? La impotencia. Hermano, la impotencia. El decir, si yo tuviera en mi mano el poder para sanar a mi hijo, si yo en mi mano tuviera el poder para hacer cambiar el carácter de mi esposo, pero más que lo intentas, más que te frustras. La impotencia. Y el timón no funcionaba. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios nos pone en prueba, el timón nuestro no funciona, sino funciona el timón de Dios. Tú tratas, yo trato por todas las maneras, yo hago mi luchita también, pero noto que por más que le doy al timón para ir en otra dirección, el timón no funciona. Y hay gran impotencia. Y también en las pruebas salen a relucir nuestras emociones. ¿Cómo salieron las emociones en este pasaje? Mira, hermano, en ambos pasajes está la oscuridad de la noche. La oscuridad, porque Jesús esperó que fuera de noche. Y esto no es casualidad, hermano. Esto fue porque parte del ejercicio de fe involucraba la noche donde tú no ves la solución, la noche donde tú lloras por aquellas cosas que no te dejan dormir. Y de por sí la noche es un símbolo de no saber dónde vamos en la oscuridad de la noche. Y la oscuridad siempre produce miedo. La oscuridad produce miedo. Y en ambos pasajes hay vientos contrarios. Hay depresión, hay impotencia, hay desesperanza. Marcos 4:40 dice la palabra que ellos estaban aterrorizados. Hermano, ¿está usted aterrorizado? ¿Está usted ahora mismo por el viento de prueba aterrorizado, aunque lo disimula con una sonrisa? Jesús le pregunta,
¿Por qué tienen tanto miedo? Ahora, si vamos a Marcos capítulo 6, esto es en Marcos 4, si vamos a Marcos capítulo 6, algo muy similar. Dice la Biblia que ellos se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían, pero él les habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. En ambas narrativas está el elemento del miedo. Las emociones suben, hermano, y es lógico que sintamos miedo. Y a veces podemos sentir miedo por cuestiones financieras. Hay hermanos y hermanas que a veces me dicen, yo tengo miedo de morir. Yo tengo miedo de dormir y amanecer y no amanecer. Todos estos, hermanos, son sentimientos que son muy humanos. No vamos hermano, a super espiritualizar las cosas. Nosotros somos seres humanos sujetos a temores, a miedos que vienen a nuestras vidas. Miedo por la ruptura de un matrimonio, que tu matrimonio se vaya a ir a pique. Miedo por la pérdida de un trabajo. Miedo por la soledad. Miedo a que venga la migra, qué sé yo. Son tantos los motivos que pueden hacernos poner en una situación alterada, y sobre todo nosotros nos asustamos por cualquier cosa que nosotros no podamos controlar. Porque si nosotros pudiésemos controlar la situación, no habría ningún temor, ¿verdad? Por lo general, es algo tan grande, hermano, el temor es algo tan profundo, tan devastador, que no puedes controlarlo. Incluso cuando vienen las tormentas, cuando vienen las pruebas, no solamente hay sentimiento de emociones, por el negativas, sino que incluso llegamos hasta cuestionar a Dios. Vea acá, en el versículo 36 de Marcos 4, mientras tanto, creo que es Marcos 4, ¿verdad? Mientras tanto Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? ¿Usted se atrevería a hablarle a Jesús así? ¿Verdad? Es un poco de falta de respeto, ¿verdad? Es que no te importa. Hermano, no solamente las cosas se salieron de control, las emociones en esta circunstancia ahora tienen una influencia espiritual. Ahora viene como especie de una prueba teológica, en el sentido, ¿es que no te importa? En la tormenta, hermano, parece que Jesús está durmiendo. Parece que Dios no escucha tu oración. Este pasaje, hermano, es muy relevante. Porque ¿por qué Jesús se puso aparentemente a dormir? Todo esto son elementos dentro de la narrativa. ¿Por qué Jesús lo hizo? ¿Sabía Jesús que iba a venir la tormenta? Claro, si es que él fue el que la provocó. Él sabía lo que iba a pasar perfectamente, y sin embargo se pone como a dormir, vamos a ponerle entre comillas. Vamos a poner un balance un poquito más teológico. Jesús hombre estaba durmiendo, Jesús Dios estaba despierto. Amén. Estamos un poquito más equilibrados ahí, ¿verdad? Pero ¿estaba Jesús realmente dormido? Esa es la apariencia que nosotros nos da cuando estamos en prueba, cuando viene la frustración, cuando tú sientes que no tienes control, cuando empiezan las emociones, que empieza el miedo, empieza a gritar, incluso te pones de mal humor y dices, ni Dios ya me escucha a mí. Ya, las oraciones no pasan. Estoy cansado de decirle a Dios, estoy cansado de orar, pastor, estoy cansado de orar. No, hermana, que Dios está en control. No me gusta escucharme esa frase de que Dios está en control. Dios está en control, Dios está en control, pero yo no estoy en control. Ese es el problema, que Dios está en control y yo no estoy en control. Pero uno siente que Dios ya no lo escucha, como que a Dios no le importa lo que yo estoy pasando. Pero la prueba que Jesús orquestó
todos los elementos que Él puso en esta historia tenían un propósito. Y tienen un propósito en tu vida y en la mía. ¿Y sabe cuál es? El propósito de aumentar nuestra fe. Lo voy a repetir. El propósito que Jesús tiene cuando Él permite situaciones en tu vida y en mi vida es aumentar nuestra fe. Fíjese que los discípulos dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y ellos no sabían lo que estaban pidiendo. La fe se aumenta en medio de las pruebas. Nótese que en este pasaje Jesús le había enseñado la parte teórica acerca del reino. Ahora viene la parte práctica. Aquí es donde se aprende, hermano. No se aprende carácter en un seminario. No se aprende carácter teniendo muchos títulos. No. Se aprende carácter por medio de la relación que tú y yo tenemos en medio de la adversidad. En el verso 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Yo no sé ustedes, pero yo tengo problemas con esa pregunta. ¿Por qué tenemos tanto miedo, Señor? Tal vez porque nos estamos ahogando. Todavía no tienen fe. Ahora, no olvidemos en los versículos atrás, no olvidemos estos detalles de contexto, hermano. No olvidemos esto. Si usted va un poquito más atrás de Marcos capítulo 4, en el verso 3, dice la Biblia que los discípulos habían visto con sus propios ojos cómo Jesús, estoy en el verso 10 y el verso 11 de Marcos, había sanado a muchos, dice Marcos 3, versículos 10 y 11. De manera que por tocarle, solamente por tocar a Jesús, cuando tenían plaga, las plagas caían. Fíjense, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Ellos habían visto eso, pero ahora están en la barca, que se van a morir, y se les olvidó cuando Jesús sanó, porque ¿qué otro poder puede ser aquel que cure a las personas de una manera instantánea? Y ¿sabe lo que pasa muchas veces? Es que Cristo se ha glorificado con nosotros en muchas instancias de la vida, pero cuando llegan las pruebas parece que se nos olvida las glorias pasadas. Se nos olvida la manera en que Dios se ha glorificado y eso nos pasa a todos. Pero ve el versículo 35. En el versículo 35 Jesús dijo, vamos al otro lado. No dice, vayan al otro lado. Jesús le dijo, vamos al otro lado. Tú te montaste conmigo en la barca. Tú ibas gritando de alegría. Pero cuando se presentaron las circunstancias, anularon lo que yo te dije. Vamos al otro lado. En otras palabras, el problema es que los discípulos dejaron que las circunstancias anularan la promesa de Jesús cuando le dijo, vamos al otro lado. Él se lo prometió, vamos a ir, vamos a llegar. No les dijo que iba a ser fácil, pero le dijo, vamos al otro lado. Y Jesús ha dicho a usted y a mí que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Su promesa no cae por más que vengan las pruebas. Las pruebas no tienen el poder de anular sus promesas. Lo que Él dijo se hará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús no es
Hijo de hombre. Jesús no es mentiroso para prometer algo y después cambiar de opinión. Cuando Él ha dicho, voy a estar en tu barca y te voy a llevar al otro lado, es porque Él lo va a cumplir. ¿Sí? Él lo va a cumplir. Pero no dejemos, gloria a Dios, pero no dejemos, hermanos, que las circunstancias, sean migratorias, de cualquier cosa, anulen su promesa. Hermano, nadie te puede tocar si Jesús no da el permiso. Nadie. Tú no eres huérfano. Tú no eres un huérfano. Vendré a vosotros. Tú estás siempre seguro en las manos de Jesús. Siempre, siempre. No es negar la tormenta, no es negar el peligro, pero es concentrarse en lo que Él me prometió y tener fe en su persona. Porque noten cómo termina esta historia. Dice que Él, en el verso 39, capítulo 4 de Marcos, Él se levantó y reprendió al viento y ordenó al mar. Y le dijo, silencio, cállate. Wow. El viento se calmó. El viento se cayó y quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Fe en su persona. Pero note algo interesante, como los discípulos. Dice que ellos estaban espantados y se decían unos a otros, miraban uno al otro y decían, pero ¿quién es este man? Who's this guy? Como que, ¿de dónde salió este hombre? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? ¿En quién tenemos nosotros aquí en la barca? ¿Quién tienes tú en la barca de tu vida? ¿Quién es este? ¿Sabe quién es este que está allí en la barca contigo? Él es el creador que hizo el viento y que hizo la tierra, que hizo el mar. Y el que hizo la tierra, el que hizo el mar, tiene poder sobre el mar. Y el que hizo el viento tiene poder sobre el viento. ¿Quién es este? El alfa y la omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso que usted tiene delante suyo. El mismo que multiplica los panes y los peces, el que resucita a los muertos, nuestro abogado, el pan de vida, el autor y consumador de la fe, el autor de la salvación, la cabeza de todas las cosas. Es Dios con nosotros, es el Mesías, es la esperanza de gloria, es el esposo de la iglesia, es el heredero de todo, es el Hijo amado, es el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, es la luz del mundo, es la piedra viva, es el unigénito del Padre, es el príncipe de paz, es el santo Dios, es la raíz de David, es nuestro redentor, es el rey de gloria, es nuestro sumo sacerdote, es el balón de dolores, es el verbo de Dios, es el verdadero, es la estrella de Jacob, es la esperanza de gloria y es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el que tú tienes ahí en tu barca, ese es el que tú tienes ahí, ese es en quien nosotros hemos creído y me faltaron muchos. Ese en quien hemos creído ese es el que está en tu barca, ese es el que está en mi barca. A manera de conclusión, yo quiero pedirte dos cosas. Me la voy a pedir a mí mismo, ¿ok? No creas la mentira de que Cristo está durmiendo en la barca de tu vida. No creas la mentira que Satanás va a poner en tu mente, si ya lo ha puesto ya, es que a Dios no le importa tu sufrimiento. Eso no es verdad, eso es mentira de Satanás. Tal vez tú piensas que a Él no le importa.
Y tal vez tú dirías, yo quisiera que Él cambiara las cosas. Pero Él te ama tanto para no cambiar las cosas. Porque está trabajando para aumentar tu fe y la mía. Número 2, te pido 2 cosas. Les dije que la primera es que no creas la mentira de que Dios está durmiendo en la barca de tu vida. La segunda es, nunca olvides, voy a refrasearlo. Nunca olvidemos, Fernando, tú también, nunca olvides que las pruebas es un laboratorio donde Dios está aumentando tu fe. Sí, hermano, hay cicatrices, sí hay recuerdos dolorosos, sí hay quebrantamiento, pero piensa esto como un escultor que está haciendo una escultura de mármol. Él está tallando y los golpes son duros. Ese cincel que está dando en nuestro corazón puede ser duro y puede que estés llorando y puede que estés pasando por alguna situación difícil, pero ¿sabe qué? Ese martillo te está moldeando. Ese cincel, por los golpes, por muy duros que sean, están esculpiendo no solamente el rostro de Cristo, porque no es que nos parecemos a Él en la imagen, sino que Él está haciendo una obra maestra para que tú y yo nos parezcamos al carácter de Cristo. Padre, yo no sé la condición de los hermanos que están aquí en el día de hoy. Yo no comprendo todas las situaciones que ellos puedan estar viviendo. Yo no sé qué miedos le están inundando su vida. Yo no sé cuáles son todas esas situaciones que los hacen llorar por las noches, o que le inquietan, que producen ansiedad, que producen depresión, que hacen que ellos tengan que acudir a medicinas o a comer en exceso o a tomar, quién sabe, que están buscando vías de escape porque no pueden aguantar más el dolor. Padre, ayúdanos a entender que tú has prometido estar en nuestra barca y que nunca te vas a salir de allí, sino que nos vas a llevar a buen puerto, nos vas a llevar al otro lado. Y sí, Jesús llevó a los discípulos al otro lado y siguieron trabajando para tu gloria. Señor, mira esta congregación, mira a tus hermanos tal vez que están mirando por internet y que están pasando por situaciones difíciles. ¿Sabes? Lo primero que tienes que hacer si tú no conoces a Cristo es invitarlo a tu barca. Invítalo a tu vida. Entrégate a Él. Y no te prometo que no van a venir tormentas, pruebas. Van a venir. Tendrás la garantía de tener a Jesús como pasajero. Y si Él está allí, tu barca nunca se hundirá. Tu vida nunca se hundirá. Por eso entrégate a Cristo. Si estás ahí, yo te invito a que tú invites a Cristo a tu corazón. Dile, Señor Jesús, yo siento que mi vida se está hundiendo. Yo siento que ya no puedo más. Señor, las tormentas de la vida, los miedos que tengo adentro, es como si quisieran hundirme. Estoy desesperado, desesperada, ya no puedo más. Yo te pido, Señor, que entres a mi barca, que entres a mi vida. Yo te invito, Señor, a que tú tomes el control de mi vida. Yo te pido, Señor, de que tú reprendas con solamente la palabra de tu boca ese viento que me es contrario. Señor Jesús, yo hoy
entrego mi vida a ti. Señor, yo hago como los discípulos. Yo hoy he creído que tú eres el Rey de Reyes. Tú eres el Señor de Señor. Tú eres el que manda. Tú eres el creador de todo el universo, de las estrellas, de los cielos. Eres tú. Y qué lindo es tenerte dentro de mi barca. Yo hoy te invito a que tú entres a mi barca, que tú entres a mi corazón, que tú me cambies, que tú me hagas una nueva persona. Ya yo estoy cansado de vivir como yo vivo. Dile así: yo estoy cansado de vivir como vivo. Yo te invito a que tú entres a mi corazón y yo te hago hoy mi Rey. Yo te hago hoy mi Señor y mi único y suficiente Salvador.